Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco del trabajo final, ¿verdad? Que tiene que ver con la aplicación de la técnica de recolección de datos de investigación, que era lo referido a la lectura de hoy. Y también vamos a ver, digamos, vamos a explicar más bien algunas de estas técnicas. También ustedes tenían de tarea traer cuál iba a ser el tema que iban a trabajar y cuál técnica creían que eran la que pensaban, digamos, abordar. Entonces, ahora cuando estamos viendo el trabajo final, vamos a ir viendo los casos de algunos y algunas de ustedes para conocer cuál sería el tema que van a trabajar y con cuál técnica. ¿Ok? A todos y a todas ya se les envió la nota del examen, ¿verdad? Además de eso, en el aula virtual yo subí el examen corregido, ¿verdad? El examen con las respuestas correctas y está ahí por si alguien tiene alguna duda con respecto a alguna de las preguntas que anotó, ¿verdad? Hay algunos apartados del trabajo que tal vez la respuesta que ustedes tenían en el examen no era exactamente la que se estaba solicitando, pero realmente lo que pusieron tampoco está fuera del contexto de la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en la de las fases del proceso de investigación. Entonces, siempre y cuando cumpliera con esa lógica de que realmente fueran fases del proceso de investigación, sean las tres que esperaba, que era el objeto, metodología o marco teórico, o si eran, digamos, las otras fases más ampliadas que venían en el esquema de la lectura, ¿verdad? Entonces, para que no se preocupen por si ven tal vez que las respuestas que ustedes pusieron no corresponden a la que viene en el examen, pero que igual tienen, bueno, los puntos, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. En general a todos y a todas les fue muy bien, ¿verdad? Yo creo que el examen estaba bastante sencillo, siempre y cuando hicieran las lecturas y bueno, siguieran las indicaciones tal y como se les indicaba. Entonces, ven, no hubo como mayor problema en esto del examen. Eh, bueno, voy a compartirles mi pantalla para que empecemos a ver lo del trabajo final. Entonces, un momento, acomodarme. Aquí. ¿Hay alguno o alguna que no pueda ver la pantalla? Listo. Profe, ¿se ve Ajá. bien? No, sí se ¿Perdón? ve bien. ¿Sí se Sí ve se ve bien? bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar del trabajo final, ¿verdad? El trabajo final, como ustedes ya saben, y en otros momentos hemos hablado, es aplicar una técnica de recolección de datos, ¿verdad? Esto es eh, un primer acercamiento, ¿verdad? La aplicación de técnicas de investigación es algo que se va aprendiendo en el trabajo de campo, ¿verdad? Conlleva bastante práctica y bueno, es algo que en verdad hay que desarrollar ciertas habilidades, ¿verdad? Para poder aplicar bien técnicas de investigación, ¿verdad? Esto porque, bueno, uno al final tiene, digamos, con base en la experiencia, va desarrollando ciertas habilidades que le permiten eh, poder adquirir mayor información o profundizar en la información que se vaya recolectando. Esto, por ejemplo, en una entrevista que tiene que ver mucho con la forma en la cual entablamos un diálogo con otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, si uno es una persona muy tímida, ¿verdad? Pues tal vez le va a costar más entablar el diálogo con una persona a la cual va a realizar una entrevista, ¿verdad? Pero como les digo, estos son también habilidades que se van desarrollando. En mi caso, yo he visto
muchos ejemplos en la carrera de estudiantes, por ejemplo, de primer año que vienen muy tímidos, que les cuesta mucho las exposiciones, que les cuesta mucho la interacción con otros y al final de la carrera desarrollan muchísimas habilidades en esto y hacen un giro, ¿verdad? 360 en cuanto a sus habilidades para entablar, digamos, estas relaciones con otras personas. Al final, cuando hablamos de una investigación social, de relacionarnos con otros es una parte muy fundamental de la investigación, ¿verdad? Y tiene que ver también en cómo yo interactúo en los contextos en los cuales estas personas que van a ser mis fuentes de información primaria se encuentran, ¿verdad? Y eso es como importante tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, en el trabajo final vemos aquí que hay 6 etapas, ¿verdad? Este trabajo final consta de 6 etapas. Una etapa que tiene que ver con la selección de un tema, ¿verdad? Que ese tema yo se los dejé libre a ustedes. O sea, es un tema que ustedes pueden abordar, cualquier tema que ustedes quieran, ¿verdad? También con la técnica que ustedes quieran, tienen que seleccionar una técnica con la cual ustedes se sientan más a gusto y también que crean que es la mejor forma de poder abarcar ese tema. Además, tienen que seleccionar una persona, grupo o un espacio donde aplicar la técnica. Espacio indico si, por ejemplo, van a aplicar una observación, ¿verdad? Entonces ahí no necesariamente son personas, sino puede ser un espacio o igual pueden ser dinámicas de personas en un espacio determinado. ¿Okay? Entonces, esos 3 elementos son los que yo les dejé a ustedes libre, ¿verdad? Ustedes pueden seleccionar cualquier tema, cualquier técnica y cualquier persona o grupo o espacio donde aplicar la técnica. Luego de eso, bueno, antes de pasar a lo otro, es importante, ¿verdad? Igual recordarles que la idea de hacer este trabajo así es para que no se expongan, ¿verdad? Para que no estén saliendo y si salen que tomen las previsiones del caso, ¿verdad? De lo que han dicho las autoridades de salud, ¿verdad? Luego, el cuarto paso es elaborar el instrumento para aplicar la técnica, ¿verdad? Vean ustedes que aquí hablamos de 2 cosas que más adelante vamos a ver. No es lo mismo el instrumento que la técnica. El instrumento es la forma en la cual yo voy a operacionalizar la técnica, digámosle así. Cuando yo hago una entrevista, que es la técnica, debo de tener una guía de entrevistas que es mi instrumento, ¿ok? O cuando hago una encuesta, tengo que tener un cuestionario, ¿verdad? Entonces, la encuesta va a ser la técnica y el instrumento va a ser el cuestionario. ¿Cómo yo voy a ejecutar esa técnica? Entonces, tienen que elaborar el instrumento para aplicar la técnica y además tienen que aplicar la técnica y llevar un registro que evidencie la aplicación. Pueden ser fotos, pueden ser el diario que llevaron de campo, de aplicación, puede ser las anotaciones que hicieron de la entrevista, ¿ok? Ok. Ajá, Alison. ¿Eso se metería en anexos? Ahora vamos a ver la guía del informe, ¿ok? Ok. Profe, ¿Sí? pero una entrevista seguiría incluyendo preguntas, digamos. Sí. Ah, es que como dijo lo que no. Como dijo, ¿qué, Sofía? Ay, perdón, es que se me apaga el micrófono. Tranquila. Como mencionó lo de las preguntas en la encuesta. Ah, no, igual todas estas tienen que tener preguntas, ¿verdad? Una encuesta y una entrevista, el instrumento lleva preguntas, ¿verdad? Ahora vamos a ver las diferencias entre estos. Y luego, vean que después de aplicar la técnica, tienen que elaborar el informe de aplicación de la técnica y, y sus principales resultados, ¿ok? Entonces vean que el trabajo final se desglosa en esos 3 momentos, ¿verdad? Para el día de hoy, por ejemplo, ustedes ya deberían de haber avanzado con los 3 primeros, ¿verdad? Para que la próxima semana solamente les queden los otros 3.
Entonces, vamos ahora sí a ver lo que corresponde al informe. Yo aquí todavía no lo he subido al aula virtual porque hoy he tenido el internet pésimo. Más bien estaba pensando porque no había internet desde las 4 de la tarde. Pero bueno, entonces ahora que termine la clase yo les voy a subir la presentación y les voy a subir la guía, ¿verdad? Del informe. Entonces, si ustedes ven acá, todos ven el documento Word. No, profe, solo No, se ve profe. PowerPoint. A mí no me sale, solo me sale la presentación de PowerPoint. Ok, entonces ya se los voy a compartir. Tal vez si lo manda por WhatsApp. No, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ah, ok. Sí. Sí, es que no lo voy a compartir. A ver, entonces, bueno, acá ustedes vean que trae una portada. Esa imagen ustedes la pueden cambiar, es solo una imagen ahí de referencia que trae en la plantilla de Word, ¿verdad? Viene el título del informe, el subtítulo del informe, el autor o autora, ¿verdad? Que en este caso es el nombre de ustedes, el nombre de la asignatura y la fecha en que hacen el trabajo. Y luego, el informe va a contemplar estos 5 apartados. Uno que tiene que ver con la introducción, que yo les indico aquí, que la introducción debe describir brevemente qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y cuál era el fin del trabajo. ¿Okay? Luego vamos a tener una parte de desarrollo que debe responder a estas preguntas. ¿Qué técnicas implementó? ¿Cuál era el objetivo de implementar esa técnica? ¿Cómo se realizó la ejecución de la técnica? Aquí vamos a describir dónde, a quiénes y si hubo consentimiento informado o no. ¿Eso qué significa? Bueno, si antes de empezar a aplicar la técnica yo le expliqué a la persona o a los grupos de personas lo que se iba a hacer, cuál era el objetivo del trabajo, para qué se iba a utilizar la información, ¿verdad? Eso está muy relacionado con los procesos éticos que debe tener una investigación, ¿verdad? Yo no puedo llegar a aplicar una técnica, por ejemplo, de observación a la gente de una organización sin antes haberles pedido permiso, ¿verdad? Y luego el otro punto tiene que ver con los principales resultados de la aplicación de la técnica. O sea, quiere decir, si nosotros hicimos una encuesta, por ejemplo, ¿qué espero yo en esa parte? Bueno, que ustedes me digan cuáles son los resultados de esa encuesta, ¿verdad? Por ejemplo, que me hagan tablas, que me hagan gráficos. Si fue una entrevista semiestructurada, bueno, también. ¿Cuáles fueron los principales resultados que arrojó esa entrevista, verdad? ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de las citas que ustedes pueden sacar de la entrevista, por medio del comentario que ustedes hacen de esas citas, ¿verdad? No tiene que ser algo muy grande, puede ser, lo de los resultados puede ser en una página, ¿verdad? No hay ningún problema. Si es más, pues más, pero mínimo sería una página en esta parte de los resultados de la técnica. Aquí lo voy a poner de una vez para que quede aquí. ¿Ok? Ahora, es muy importante indicarles, antes de que eso ocurra, que esta parte del desarrollo y todas las del documento en general, estas preguntas son preguntas guías, ¿verdad? Nada más. Quiere decir, ustedes tienen que tomar esto y escribirlo en prosa, como cualquier otro trabajo, ¿verdad? No quiero ver que me vayan completando aquí la pregunta, respuesta, ¿verdad? Son solamente preguntas guías, ¿ok? Luego tenemos el otro apartado de conclusiones, que aquí donde vamos a hacer es que ustedes van a hacer una reflexión de esa aplicación de técnica que hicieron y también lo que decía la literatura de la técnica, ¿verdad? Y a partir de eso van a identificar cuáles son los alcances y limitaciones de la técnica seleccionada
Por ejemplo, yo puedo hablar de cuáles son los alcances y limitaciones que tiene una observación participativa. Y si ustedes ven, las lecturas ya de por sí hablan de algunas limitaciones que tiene esta técnica o algunos alcances. Y luego, el otro punto en conclusiones son las limitaciones o problemas tenidos en la aplicación de la técnica. Por ejemplo, que las personas no quisieron contestar algunas preguntas o se sintieron incómodas en el momento en que se les hizo ciertas preguntas, ¿verdad? Entonces eso fue una limitación porque entonces no contestaron todas las preguntas que se les hizo, ¿verdad? O que la observación se planeó hacer en 3 momentos distintos, pero al final pasó una situación que limitó esos 3 momentos a 2, entonces eso también es una limitación o problema en la aplicación de la técnica. Luego de eso, en caso de que ocuparan, ¿verdad? Ponen referencias bibliográficas. Si nosotros vamos a hacer entrevistas, eso se cita también. Entonces, para que sepan que si van a hacer entrevistas, tienen que poner la referencia también bibliográfica de el comunicado personal que hacen. En caso de que lo ocuparan, utilizan APA sexta edición. Ya salió la 7ª edición de APA, pero todavía no la hemos visto en el curso ni nada. Entonces, seguimos con el APA sexta edición. ¿Okay? Y luego, anexos. ¿Qué van anexos? Bueno, las fotos de la aplicación de la técnica, las fotos del lugar, transcripción de datos u otros datos o documentos que ustedes quieran agregar en anexo. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos con consultas. Giovanna. Profe, eso de la entrevista no me quedó claro. Si nosotros somos los que hacemos la entrevista, ¿por qué nos tenemos que dar a nosotros mismos? Perdón, Giovanna, se le cortó. ¿Me puede volver a repetir? Ok. Si nosotros hacemos una entrevista, ¿por qué nos tenemos que citar a nosotros mismos? No, no se citan ustedes, citan a sus fuentes. ¿Ok? Quiere decir, citan a las personas que entrevistaron. Eso, Ok. ajá, eso en caso también de que utilicen los datos de esas entrevistas, que sí los van a utilizar porque lo ocupan utilizar para el desarrollo, ¿verdad? Profe, entonces lo que se hace es que se pone como consultado tal fecha, tal persona o algo así, digamos. Sí, en APA viene cómo es que se tiene que citar exactamente, pero sí, más bien conversación personal con tal entrevistador, tal y tal, entrevistado tal y tal, fecha tal, hora tal, y eso es lo que se pone. ¿Ok? Profe, y en el caso de las personas que hacen encuesta, ¿también hay que citarlo o no? No. Ah, ok, excelente, gracias. Bueno. En el caso de las encuestas, eso es diferente porque, o sea, realmente la importancia de la encuesta es cuando yo hago un análisis de los datos conjuntos, ¿verdad? O sea, no voy a hacer una encuesta para una persona, tengo que hacer una encuesta, no sé, para 5, 6, 7 personas, y a partir de esos resultados es que yo hago el análisis de la información, ¿verdad? Al menos en una entrevista lo que me importa es la particularidad de lo que me dijo esa persona que entrevisté. Entonces, por eso se trata de, pues, no generar tantas agrupaciones, sino tratar de analizar las entrevistas de manera separadas, ¿verdad? Luego ustedes van a ver que más adelante sí se tratan de construir algo que se llaman categorías, ¿verdad? Categorías analíticas para poder interpretar esas entrevistas en su conjunto, ¿verdad? Pero eso es otro nivel, digamos, de el proceso de investigación y que ahorita
ustedes no lo tienen que saber, sino hasta más adelante para que no se les confunda. Ok, ¿alguna otra duda con el trabajo final? ¿Qué La fecha de entregarlo entrega. de hoy en 8, profe? Sí, de hoy en 8. Ok. Carlos, Sí, solamente como para corroborar, ¿verdad que sí continúa disponible la opción de hacer la cartografía social? sí. Ok, es como no se mencionó por ningún lado, entonces, pero ok, todo bien. Ajá. Vean, son cuatro las opciones, creo que. Entrevista, encuesta, observación y cartografía social. Esas son las 4 opciones que yo les doy. Perfecto. Ujú. Ahora, lo que me gustaría es que ustedes me digan y puedan compartir con los demás compañeros y compañeras cuáles son algunos temas y técnicas que ustedes quieren aplicar. Entonces, no sé si alguien quiere comentarnos para no tener que ir yo diciendo, sino que a alguien le surja las ganas de compartir. Bueno, voy yo primero, entonces. Ok, dele, David, muy Tengo la bien. idea más o menos de utilizar digamos, el tema de aprendizaje en tiempos de COVID, digamos, en el tiempo de esta pandemia. Y la técnica que quiero utilizar, no estoy seguro si hacer como una encuesta o, como un cuestionario, digamos. Estoy analizándolo bien porque pensaba utilizarlo con la plataforma de Google Forms, Ajá. las encuestas o el cuestionario de manera virtual, sin tener que exponer y para que sea tal vez un poco más complejo. Pero no he terminado como de darle la forma, pero es más o menos la idea que tengo ahorita. Ok, perfecto, muy bien, muy buena idea. Y vean también la importancia, Daisy, de poder utilizar estos medios electrónicos que hay, ¿verdad? Y David, ¿a quién pensás aplicarle la encuesta? A la generación de PPS del 2020. Excelente, entonces lo vas a trabajar con todos tus compañeros y compañeras. Muy bien. Sí, igual no lo he terminado, ¿verdad? Porque hay que analizar los pros y los contras, pero más o menos es la idea que me surgió. Ok, está muy bien, perfecto. Gracias, profe. Eh, ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, Yo, bueno, yo bueno, Alison primero. primero y después Giovanna. bueno, lo que yo quería trabajar era los trabajos públicos en la pandemia Ujú. y quería hacer una encuesta. Así, yo tengo varias familias que trabajan en la parte pública, entonces era como hacerles una encuesta con diferentes preguntas donde ellos me contesten sí o no y ya de eso basar todo. Ok, perfecto. Igual, muy interesante, ¿verdad? Más ahora que todos estamos tan funcionados, ¿verdad? Con los trabajos virtuales. Eh, entonces, bastante interesante abordar ese tema y ver qué piensan esos trabajadores y trabajadoras del sector eh, público, ¿verdad? Vamos con Joana y después vamos con Silvia. Bueno, yo no sé si aún en entrevista o observación, pero por donde me quiero ir es como ver cómo el COVID hizo que todos cambiaran su vida, pero de una forma distinta. Entonces, como enfocarme en entrevistar a las personas cercanas a mí, porque, bueno, tengo personas que están estudiando o que están trabajando o que no les ha afectado o que trabajan públicamente. Entonces, ver cómo a cada uno le afecta de una forma distinta. Ok, muy bien, Joana. En ese caso, si ustedes van a hacer entrevistas, es muy importante que traten de hacer una o dos máximo, ¿verdad? Porque las entrevistas tienen la cualidad de que tienden a dar mucha información, ¿verdad? Y esa información, a diferencia de una encuesta que tal vez podemos utilizar alguna herramienta ya que nos vaya procesando la información, en la entrevista nosotros luego tenemos que ir haciendo la transcripción, ¿verdad? Entonces, Giovanna, yo les recomiendo que haga una entrevista
bien hechita, con bastantes preguntas a una persona, tal vez, nada más. Ok. Silvia, Sí, yo quiero hacer como perspectiva el teletrabajo, una entrevista a profundidad, pero con sus ventajas y desventajas. Entonces esa es como la idea que tengo ahorita. ok, perfecto. Ujú. La otra Silvia creo que también quería hablar. Sí, este, bueno, mi idea es hacer percepciones de personas jóvenes trabajadoras en el sector privado sobre los impactos del COVID. Pero mi duda es, digamos, debido a la situación, no puedo, o sea, no sé si enfocarme, por ejemplo, en personas de mi trabajo o puedo aplicarle como a diferentes personas, digamos, que conozco, que sé que trabajan en el sector privado. Porque, digamos, no sé, lo estoy analizando un poco desde el sentido de que las investigaciones generalmente se enfocan en un sector, digamos, hay que tenerlo bien delimitado. Entonces, no sé si yo, por ejemplo, agarro, no sé, de mi lista de amigos, les mando, la idea es hacerlo por un formulario, si les mando como a diferentes personas o no es tan rígido, no tiene que ser tan rígido, digamos, el hecho de que sea un grupo específico. Esa sería una duda que tengo. Y después, no sé a cuántas personas debería de aplicárselo para el ejercicio o yo puedo elegir la cantidad que quiera. Y después creo que Carlos tiene una pregunta desde hace rato. Ah, ya, es que pensé que era que había dejado eh, levantada la mano Carlos, porque no la bajó después de que, entonces ya casi le doy la palabra. Vea, con lo que dice Silvia, ¿verdad? Vea, en este caso, realmente usted ya tiene seleccionado su grupo, o sea, son empleados privados, ¿verdad? Son trabajadores y trabajadoras más bien del sector privado. No necesariamente tienen que ser de una empresa en específico o solamente de agronegocios, ¿verdad? O gente de gestión administrativa. Eso en este caso no importa, pues digamos que la investigación va más al sector privado en general, ¿verdad? Ahora, esto es un ejercicio para un curso, ¿verdad? O sea, esto significa que yo no los voy a poner a estar sacando una muestra como debería de ser, ¿verdad? De forma cuantitativa para una encuesta. Pero sí esperaría que se aplique una encuesta, sea por lo menos mínimo a unas 6 personas, ¿verdad? Y pues máximo, digo, ojalá que se puedan, ¿verdad? Unas 20, ¿verdad? Pero bueno, también sabiendo la situación, a veces la gente cuesta mucho que contesten estas cosas virtuales, aunque no pareciera. Pero bueno, mínimo 6 personas, ¿verdad? Para el ejercicio. Eso sí, que quede claro que es solo para el ejercicio, para el trabajo. ¿Ok? Carlos. Ok, sí. Yo estaba pensando hacer una cartografía social, sí, pero estuve como investigando tal vez un poco y me decanté por una técnica que se llama Sistemas de Información Geográfico Participativo, que bueno, es todo digital. Entonces, lo que ya más o menos la tengo lista, solamente me falta como la aplicación. Básicamente es sobre la percepción de seguridad de un grupo de personas acá cercanas sobre la percepción, sí, propiamente de seguridad en un barrio, en Heredia. Entonces, básicamente lo que les voy a solicitar es que coloquen puntos, hasta máximo 4 puntos, dentro del área que tengo destinada, para que puedan entonces decirme eh, qué puntos consideran que son más peligrosos o que se sienten con o que tienen una sensación de seguridad menor. Y, con todo esto ya después agarrar los datos, no sé todavía si hacer por así llama, como se llama un mapa de calor o inclusive una extrapolación para todo el área para ver cómo se estaría comportando la seguridad dentro del sitio. Claro, muy interesante y bueno, poder también utilizar esas herramientas que hay, ¿verdad? Y que una cartografía social de pues lo tradicional es trabajarlo en un taller con la gente, que ellos vayan dibujando, ¿verdad? Pero que también hay muchísimas formas de poderlo hacer y que bueno, también va a depender mucho del público con el que vayamos a trabajar, ¿verdad? Pero está perfecto. Sí, de hecho, creo que esa era como la principal limitante, porque como no se puede trabajar en un taller, entonces tuve que
o busqué una forma de aplicarlo así individualmente y vía electrónica Claro, para poderlo sacar de la mejor manera. claro, pero muy bien el planteamiento. Vamos con Lisette. Sí, profe. Bueno, yo, como yo vivo sola, yo, bueno, o sea, yo creo que la mejor opción es hacerle una entrevista a mi vecina. Ajá, muy bien. Entonces, pero bueno, tengo también bueno, el tema que yo seleccioné es efectos de de la cuarentena sobre la pandemia. No sé si, de como todos vamos a hablar como de eso, no sé si será como un buen tema. Es que eso no importa, porque vean que aquí está lo rico también de la investigación social. Eh, por ejemplo, si Giovanna va a trabajar el tema de la pandemia, ¿verdad? No va a ser lo mismo lo que le van a contestar sus miembros de la familia a lo que le van a contestar a vos, ¿verdad? Primero, las preguntas no van a ser iguales, son preguntas completamente diferentes. Y aunque fueran iguales, las respuestas van a ser diferentes. Eso se lo aseguro, ¿verdad? Profe, Entonces, no hay problema en ese aspecto. sí, y respecto a las preguntas, digamos, bueno, yo me voy a basar según en lo que usted, como en la guía que nos ha dado, pero no sé si como transcribir eso como en forma de pregunta o sacar yo mis propias preguntas, qué sé yo, como, no sé, algo que cómo le ha afectado a usted la cuarentena teniendo los chiquitos o algo así, no sé, como algo más propio. Así es como lo tiene que hacer, como algo más propio, Lisette. Ah, ok. ¿Y como cuántos podrían ser, profe? Nada más como para tener una idea. En una entrevista deberían de ser como unas 6 preguntas. Ujú. Sí. Ok. Ujú. Eso sería. Mínimo Gracias. 6 preguntas, ¿ok? Sí, gracias. Bueno, seguimos con Eliad. Profe, yo pensaba hacer una encuesta sobre las clases, bueno, las ventajas y desventajas de las clases virtuales en la población estudiantil, pero es los estudiantes escolares. Ok, de la escuela. Sí, y bueno, es que lo pensaba hacer acá en la zona de una zona rural, pero no sé cómo delimitarlo, porque normalmente eso se hace con una muestra y demás. Ujú. Pero Entonces, vos lo querés hacer abierto, no es que tenés como alguien ahí o algunos familiares que tengan niños y niñas en la escuela. sí tengo, bueno, sí pensaba hacérselo a unos familiares, pero también a unos vecinos. Ok, entonces, como les digo y les dije también en los otros casos, en este momento no vamos a aplicar muestras, ¿verdad? Porque sería, yo creo que está muy injusto para ustedes, ¿verdad? Porque en una escuela, por ejemplo, de primaria, de mínimo, ¿verdad? Son, ¿qué? 100 estudiantes, ¿verdad? O más. Ujú. Entonces, en este caso, lo que yo te digo es que trates de seleccionar por lo menos mínimo 6 personas que te puedan contestar la encuesta eh, y que entonces usted pueda con esas 6 poder hacer el ejercicio, ¿verdad? Básico del trabajo. No es lo ideal, pero también es lo que hay en este momento y también tomando en cuenta de que la idea es que podamos tener el mínimo contacto con gente externa, ¿verdad? A lo que llaman la burbuja. Sí, Entonces, igual yo lo pensaba hacer de manera virtual, como enviarles la encuesta y que ellos la contesten con un sí, cuestionario en Google. excelente. Entonces sí te diría eso, trata de hacer un listado de cuál es esa gente más cercana que te puede contestar la encuesta, también como un favor, ¿verdad? Y tratar de que sean mínimo 6 personas que la contesten, ¿verdad? Y máximo 20 personas, ¿verdad? Como les digo, ojalá. Ujú. Ok, está bien. Bueno, Gracias, profe. con gusto. David, Profe, en ese caso que yo pensaba hacérselo como a los estudiantes de la generación 2020 de PPS,
con cuántas personas lo hago, porque en la generación son 100 personas, estamos de acuerdo de que las 100 personas no van a contestar, pero tampoco es como se lo voy a mandar a uno sí y a otro no. Entonces, no sé si mejor cambiar a quién va dirigido y, por ejemplo, hacerlo a estudiantes que reciben clases virtuales en la zona de Guapiles o a conocidos, allegados, familiares, porque como se dice que es de 6 a 20 personas. En el caso suyo, que va a hacer una encuesta para un grupo que usted ya tiene como bastante identificado, porque tiene grupos de WhatsApp y todo eso, vos la mandas al grupo y vemos a ver cuántas personas te contestan. O sea, no tiene que haber un límite. Como le digo, el mínimo serían 6, ¿ok? Con esto de 20 es porque hay otras personas que no tienen, digamos, ese acceso que vos tenés a las bases de datos, digamos, ¿verdad? Que en este caso sería la base de los contactos de las personas estudiantes, ¿ok? Pero si te contestan más de 20, igual a otros, si les contestan más de 20, pues genial, ¿verdad? Ok, profe, perfecto. Sí, igual es como medio complicado que la gente responda a esas encuestas, porque las ven y las dejan pasar por lo general. Sí, correcto, eso ocurre mucho. Que se los diga yo que en el proceso de autoevaluación para la reacreditación, que es algo que le sirve a usted, fue un dolor y en algunas no llegamos ni al 50%, pero bueno. Está bien, gracias. Catalina. Bueno, profe, yo escogí la técnica de la encuesta y el tema que elegí es conocer cómo fue la virtualización de los profesores digamos, de clases presenciales a virtuales. Digamos, sería de una escuela. Ya tengo definido cuál escuela es y todo. ¿Y cuál escuela es? La Escuela Manuel Camacho Hernández de San Rafael de Heredia. Ah, ok, perfecto. Muy interesante también el tema por todas las transformaciones que tuvo. Bueno, y que me imagino que ya tiene los contactos y todo para aplicar. Está muy bien hecho. Siguen. Sí, profe. Ajá. ¿Y digamos, cuántas preguntas debería tener como la encuesta, como mínimo o como máximo? Igual yo les diría que traten de hacerla pequeña, ¿verdad? Yo diría que que de 6 a 10 preguntas, ¿verdad? También, para que no les cueste luego el procesamiento. Ah, bien, perfecto, gracias. Ok, con gusto. Johan. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi tema a investigar es sobre las tecnologías aplicadas en la aplicación de las clases virtuales. Me gustaría profundizar en el tema de Zoom, de Microsoft Teams y todas las plataformas que estamos utilizando actualmente para implementar las clases. Me gustaría ver cuál es el pensar de los estudiantes a nivel universitario, igualmente a los profesores, digamos, a ver las dos facetas de cómo se les ha dificultado o si ha sido fácil el proceso de aprendizaje mediante estas aplicaciones. Ok, muy bien, muy interesante. ¿Y a cuál grupo es que se los vas a aplicar? No, va a ser a nivel universitario, digamos, por ejemplo, tengo muchos compañeros de carrera o de universidad en general que me gustaría aplicarles la encuesta y igual algunos profesores que me han dado la mano de que sí, ellos me ayudan con la encuesta para realizar la investigación. Ok, perfecto, excelente, Johan, muy bien. Igual ahí si ocupa ayuda me avisa entonces. Buenísimo, profe, muchísimas gracias. Sí, claro, me encantaría ver la parte de igualmente de los estudiantes, tanto los profesores, porque son dos lados totalmente contrarios. Claro, son dos lados completamente contrarios. Cada uno lo ve diferente. Exacto, sí, porque a algunas personas se les puede dificultar, perdón, y a otras, pues no, muchísimo más fácil. Sí, correcto. Y también el acceso, ¿verdad? Que tiene uno al internet, a las computadoras y todo. Exacto. El internet que está ofreciendo la universidad. Entonces, exacto, pues unir todo eso y realizar mi investigación, que es lo que quiero. Ok, excelente. Muy bien, Johan. Ahora vamos con Johanna. Profe, yo quería preguntar que, bueno, si fuera una entrevista, ¿qué tan amplia puede llegar a ser la pregunta? O sea, me refiero que quiero que sea bien explicada la pregunta, entonces no sé si me
a veces me voy como haciéndola demasiado larga. Las preguntas tienen que ser preguntas concisas, ¿verdad? Y en un lenguaje que la gente entienda, ¿verdad? Un poco lo que vimos también en la lectura pasada, ¿se acuerdan? Sobre que habían lenguajes académicos y habían lenguajes también, pues, que me tenían que permitir el poder comunicarme, ¿verdad? En un lenguaje común con las demás personas. Entonces, ahí está la expertise que vos tenés que tener, ¿verdad? O sea, vos tenés que leer la pregunta y entender la voz, ¿verdad? Y decirle en voz alta o decírsela a otras personas que no vayan a contestar la entrevista para ver si esas personas también entienden lo que vos querés preguntar. Eso es lo que le va a definir la amplitud o no de la pregunta, ¿verdad? Más que tener una idea ahorita de cómo plantearla, es ya después de que lo planteé, ver si realmente esa pregunta funcionó o no funcionó. Eso también se van a dar cuenta ustedes en la aplicación del instrumento, ¿verdad? Por eso hablamos de limitaciones y alcances hasta el mismo proceso. Siempre que uno va a aplicar una técnica de investigación, tiene que hacer una cosa que se llama pilotaje o prueba de instrumentos, siempre, con el fin de poder ir identificando esos errores que va teniendo el proceso. En este caso no lo podemos hacer por el curso mismo, ¿verdad? Porque lleva más tiempo, pero igual lo puedes intentar hacer en algunos casos con, no sé, su hermana, su hermano, su papá o su mamá cerca, para ver si ellos están entendiendo, comprendiendo lo que usted pregunta. ¿Okay? Ok, gracias, profe. Bueno, vamos con Valerie. Profe, bueno, yo lo que voy a hacer es una encuesta y voy a hablar sobre el impacto que ha ocasionado el COVID con respecto al cambio climático global. Y lo voy a hacer como a mi núcleo familiar bajo una encuesta. No sé si lo voy a hacer como en línea o, bueno, mandarles un link y que ellos los contesten. Y sí, eso es. Ok, está bien, bastante interesante. Un tema muy amplio, ¿verdad? Y que conlleva también como mucho estudio, pero veamos a ver qué contesta la gente. Me parece muy interesante todos los temas que han expuesto. Vean ustedes cómo también con esto de la pandemia, de la cuarentena y toda esta crisis, han salido ideas diferentes de parte de todas y todos, ¿verdad? Pero que también hay una idea común y esa es tratar de ir comprendiendo qué efectos está teniendo esa pandemia en todos nosotros, ¿verdad? Y en todos los niveles, económicos, sociales, culturales, ambientales, ¿verdad? Entonces, vean cómo, yo creo que lo hablábamos en clase, con respecto al tema de investigación, cómo también hay ciertos momentos, ciertos contextos que nos permiten abrir también puertas para investigaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un tema interesante, bastante interesante, que me agrada mucho que le puedan ir sacando ahí el filo para la investigación. Bueno, entonces ahora, ya que hablamos un poco de esto, vamos a seguir con la presentación, donde les voy a ir exponiendo, donde vamos a ir viendo lo que son cada una de estas técnicas, ¿verdad? Técnicas y recolección de datos. Cualquiera que tenga alguna duda, me levanta la mano, por favor. Y en caso de que no lo vea, ahí me chiflan. Ok, las técnicas de investigación, como han visto ustedes, son herramientas para acceder a la información que requerimos, ¿verdad? Mediante el abordaje de nuestras fuentes de información. Recuerden que las fuentes de información se dividen en dos, ¿verdad? Las fuentes de información primarias y las fuentes de información secundarias. En este caso, vamos a ver técnicas para recolectar información de fuentes primarias. Quiere decir, las fuentes con las que yo trabajo, que yo soy el que tengo que construir la información, porque no hay
otra información de esas escritas, ¿ok? Entonces, recuerden, las fuentes de información primaria son todas aquellas personas, grupos o espacios, ¿verdad?, en las cuales yo aplico una técnica de investigación y que no están, esa información que yo voy a recolectar no está escrita en ningún otro lado, ¿ok? No hay libros, no hay artículos, no hay informes que me digan esa información que yo estoy recolectando. Y bueno, la elección de las técnicas va a depender tanto de los objetivos de nuestro trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a aplicar una cartografía social si mi objetivo del trabajo no me responde a eso, ¿verdad? Porque tal vez responde a que hagan una entrevista, ¿verdad? Y luego también va a depender mucho de las características de la situación a trabajar y también de las personas con las que vayamos a trabajar, ¿verdad? Si nosotros vamos a trabajar en un taller aplicando esta técnica de cartografía social, tenemos que saber que la gente que participa en esos talleres tiene que tener, ¿cómo les puedo decir? Motivación por apoyar a hacer esa técnica, ¿verdad? Y bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, que están aplicando técnicas por medio de cuestionarios virtuales, ¿verdad? También, ¿verdad? Tienen que saber que hay ciertas técnicas que aplican para unas personas, ¿verdad? Específicas y hay otras que no. Habrán personas, como lo hemos visto aquí con lo de la pandemia, que ustedes lo van a estudiar, de que no manejan aplicaciones, ¿verdad? No manejan este tipo de aplicaciones. O, bueno, también no podemos romantizar todo lo que ocurre en este país, ¿verdad? Con el pura vida, que todo está bien, y creer que, por ejemplo, todas las personas saben leer y escribir, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a una comunidad, tanto urbana como rural, pueden haber personas que participen en la aplicación de ciertas técnicas que no saben leer y escribir. Y tal vez ustedes llevaban una técnica en la cual la gente tenía que escribir, ¿verdad? O un cuestionario para que la gente responda. Inmediatamente eso se les cae, ¿verdad? Que la gente no va a contestar. Entonces, por eso hay que tener tanta claridad de cuáles son las características de las personas a las cuales yo les voy a aplicar esas técnicas. Aquí yo les pongo algunos ejemplos de técnicas de investigación, ¿verdad? Eso es muy amplio, bueno, ustedes lo pudieron ver en la lectura, en ese libro de técnicas de investigación hay muchísimas, muchísimas, por ejemplo, está hasta el análisis fotográfico de videos, lo que son el mapeo de actores, las cartografías sociales, las historias de vida, los grupos de discusión, la encuesta, la entrevista, la observación, ¿verdad? Y vamos a ver que, por ejemplo, algunas de estas se desagregan en otras, o sea, dependiendo de la aplicación y también dependiendo de qué tanta interacción tengo yo con las personas a las que les voy a aplicar la técnica, también se van a desagregar en, por ejemplo, observación participante o no participante, entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada, ¿verdad? Y así van a haber varias, ¿ok? Pero esta es como la generalidad, la lista de la generalidad. ¿Alguno de ustedes que me comente si en algún momento han aplicado alguna técnica de estas que aquí se indica? Yo, profe. Yo también, profe. Creo que todos, en realidad, con la gira que hicimos de inducción, lo que aplicamos fue la observación. Ok, ajá, en la gira de la inducción aplicaron la observación, muy bien. Entrevistas también han hecho, me imagino. Entrevistas, sí. Encuestas también. Cartografías también. Mapas de actores también. Sí, de varias. Solo como historias de vida, ¿no? Ah, ok. Las historias de vida, bueno, es todo un tema, ¿verdad? Porque sí conlleva mucha expertise de la persona entrevistadora y pues también que la persona a la cual se vaya a entrevistar, pues quiera participar porque una historia de vida puede durar más de una semana.
Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron esta película de Help, es que se llama, la de una muchacha que lo que cuenta es la historia de las criadas negras en las casas blancas, en las casas de las personas blancas, digamos. Historias cruzadas se llama, profe. Historias cruzadas, ajá. Esta chica, Más buena. ajá, esta chica lo que hace es una historia de vida. Claro, una historia de vida de no solo una persona, ¿verdad? Una historia de vida de todas las criadas. Eso es, y vean ustedes todo lo que conlleva las personas que han visto esta película, y si no, los invito a que lo vean, ¿verdad? Todo lo que conlleva hacer una historia de vida, ¿verdad? Que es tocar fibras muy sensibles de las personas. Depende del tema que se vaya a tratar, también puede generar problemáticas, ¿verdad? Vean, en el caso de la película, por ejemplo, el hablar significaba también en algunos casos exponer casos de violencia doméstica, exponer casos de violencia de parte de estas personas dueñas de casas, ¿verdad? Que agredían a estas mujeres. Entonces, bueno, es todo un tema hacer historias de vida, pero es súper interesante. Entonces, bueno, como ya ustedes están afilados con la aplicación de técnicas, ¿verdad? Me imagino que el trabajo final va a ser puros 100, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí nada más les traía como un resumen, ¿verdad? Al final la entrevista, que consiste en una comunicación directa de la persona que realiza la investigación con otra u otras personas. La observación, que es un acercamiento intencional a situaciones para ver y examinar, ¿verdad? Vean ustedes que la diferencia de la observación con mirar tiene que ver con la intención que orienta la observación. Yo una observación la hago intencionada. Tiene que tener un objetivo, tiene que tener una guía, ¿verdad? Mientras que cuando miro lo que ocurra, ¿verdad? En el contexto. No necesariamente es porque yo me voy poniendo objetivos de qué mirar cuando voy caminando. La cartografía social, que bueno, permite representar el espacio físico que se trabaja y consiste en identificar espacios y elementos que hay en él, ¿verdad? ¿Qué se representan en ese espacio? Que puede ser, por ejemplo, trabajando desde con hojas cartográficas o también desde la percepción del espacio que tiene la gente, ¿verdad? El espacio que habitan. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, dibújenme su casa, ¿verdad? Eso tiene que ver más con la percepción de cómo ustedes conciben su casa y el espacio en el que están, ¿verdad? A diferencia de que yo les dé una hoja cartográfica donde ya estén representados ciertos elementos y solo ustedes identifican, ¿verdad? Por ejemplo, eso es un poco lo que va a hacer Carlos. Ya les va a dar una hoja cartográfica, bueno, en este caso serían las imágenes, me imagino que de Google Earth, ¿verdad? Y la gente nada más va identificando elementos en ese espacio. Luego tenemos la encuesta, que es la recolección de información mediante un instrumento con preguntas estructuradas, y las historias de vida, que es la reconstrucción de una historia, digamos, de un relato de vida de una persona o grupos de personas, ¿verdad? Es importante que nosotros tenemos que llevar un registro de la información, igual como hicieron en la gira de inducción. Ustedes observaban y tenían que ir llevando un registro de lo que iban observando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, tener instrumentos estandarizados en los que se registra la información prediseñada, tener un diario o cuaderno de campo para ir registrando las observaciones. Y aquí yo les pongo, es un instrumento que debe usarse de forma responsable y sistemáticamente durante todo el proceso. No es que empecé con un diario de campo y ya después se me olvidó y lo dejé tirado, ¿verdad? Solo en las 2 giras llevé el diario de campo, porque la idea es que ustedes puedan llevar de manera sistemática un orden y hasta cronológicamente las anotaciones del trabajo que ustedes van haciendo en campo, qué es lo que están observando, qué son las cosas que están ocurriendo, ¿verdad?
Y hay otro aspecto muy importante y es tratar de llevar los registros de forma inmediata, ¿verdad? Eso también hay toda una forma de aplicar diarios de campo, ¿verdad? Por ejemplo, los antropólogos, esos tipos lo tienen muy, muy desarrollado, ¿verdad? Por ejemplo, si bien es cierto, usted no puede andar escribiendo en todo el rato, ¿verdad? Con un cuaderno, porque se vería como rarísimo, ¿verdad? Pero sí, se van generando procesos de retención de ideas y luego, en un momento determinado, usted anota esas ideas, ¿verdad? Esas ideas que tiene. Cuando uno lleva un diario de campo, no es que se sienta a escribir, ¿verdad? Así todo como 3 páginas de qué fue, porque cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho retener esa información, pero sí pueden ir tomando notas de aspectos importantes, ideas generales, y luego eso lo pueden desarrollar un poco más. Yo les pongo aquí un ejemplo de cómo puede establecerse un diario de campo. Si ustedes ven, hay un apartado que dice datos generales, trae la fecha, trae la localidad, quiere decir dónde se está aplicando, por ejemplo, Heredia, San Rafael. Duración del registro, por ejemplo, todo el día, media mañana, etcétera. El escenario, porque si bien el lugar, la localidad puede ser San Rafael de Heredia, el escenario puede ser el parque, ¿verdad? Y las temáticas a observar. Esto es un ejemplo. Esto, por ejemplo, en este diario de campo, las temáticas a observar iba a ser la biofísica de un río, la biodiversidad de un río, la biodiversidad que hay en torno al río, perdón, la infraestructura, el turismo, la contaminación y la actividad humana. Esas eran las temáticas que se iban a observar. Y luego se hace un registro de la actividad realizada, hora de la actividad realizada, descripción de qué fue lo que ocurrió y apreciación de la actividad, ¿verdad? En la cual ya yo empiezo a hacer esos análisis que les digo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Hay otras formas en las cuales ustedes pueden hacerlo como hasta más libre, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes siempre puedan llevar un instrumento formal en el cual vayan guiándose en el registro de la información. Lo que les hablaba anteriormente es diferente las técnicas a los instrumentos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener entrevistas, la técnica de entrevistas, la técnica de la observación, la técnica de la historia de vida y la técnica de la cartografía social. La entrevista tiene como instrumento cuestionarios, cuando son entrevistas estructuradas, guías de preguntas, cuando son entrevistas semiestructuradas, o temas, cuando son entrevistas no estructuradas. Luego tenemos la observación, que va a tener una guía de observación y un diario de campo, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Y las historias de vidas, que tienen temas, tenemos que tener un cuaderno de registro y una grabadora. Y la cartografía social, que tenemos que tener los mapas del lugar o representaciones de lo que vayamos a trabajar en la cartografía social. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, una encuesta se refiere a una entrevista estructurada, realmente, en la cual se trabaja con un cuestionario. Si alguien tiene alguna duda de esto, me avisa, ¿verdad? Y aquí yo les pongo otro ejemplo de una guía de registro de observación. Vean, por ejemplo, todas las guías, en este caso, de un registro de observación, tienen que tener un objetivo. En este caso, el objetivo de la observación era explorar los efectos de la situación socioambiental del río Sarapiquí en el desarrollo rural sostenible del distrito de La Virgen. A partir de ese objetivo se definieron temáticas, ¿verdad?
Y a partir de esas temáticas se identificaron variables a observar. Puntos de acceso, muelles, puentes, caminos, ¿verdad? Ahí se fueron identificando qué era lo que se iba a observar. Y luego de eso se iba llevando el registro de qué se observó en cada uno de estos aspectos. Eso tiene que ver con los registros de observación. Eso es importante porque a veces se nos olvida llevar registros de observación y es donde podemos recolectar más información acerca del trabajo de campo que hacemos y que no se nos pierda información. Aquí, como ustedes pueden ver, esto es un ejemplo de una guía de entrevista. Vean ustedes que en una guía de entrevista, yo esto se los voy a subir al aula virtual para que ustedes también lo tengan de guía para el trabajo, ¿verdad? Vean que en una entrevista uno tiene que hacer una introducción de la entrevista, indicando quiénes somos, cuál es el objetivo de este trabajo, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad? También lo seleccionamos a estas personas. Este es una guía de entrevista semiestructurada. ¿Qué significa semiestructurada? Que vean, yo puedo tener acá algunas preguntas que yo hice, ¿verdad? Que yo elaboré previamente. Pero en el momento en que yo voy aplicando mi entrevista, pueden ir surgiendo nuevas preguntas. ¿Ok? Entonces, eso no significa que cuando surjan nuevas preguntas o que la persona tenga, digamos, quiera ampliar ciertos temas, que yo le vaya a decir, ah, no, señor, no se me salga del guión, ¿verdad? Más bien, cuando es una entrevista semiestructurada, van a surgir varias preguntas más, ¿verdad? O la persona que se entrevista puede querer profundizar más sobre temas o poner ejemplos u otras cosas. Entonces, por eso es semiestructurada, porque pueden haber otras preguntas que surgen. Entonces, vean ustedes que esta guía trae esa introducción, trae el nombre del entrevistador, bueno, institución, área de trabajo, proyecto de trabajo desarrollado en Sarapiquí. Esto porque eres una guía a expertos, quiere decir, se entrevistaron expertos vinculados a instituciones que trabajaban en el lugar. Y luego de eso se establecen las preguntas. ¿Okay? Vean ustedes, igual esta entrevista es pequeña, son 6 preguntas, pero después, para el análisis de esta información, me acuerdo que el documento quedó como unas 20 páginas, para que ustedes vean. ¿Quién me quería preguntar algo? Lizeth, profe, entonces esta entrevista es como, nos puede servir como guía, digamos, a los que vamos a utilizar esa técnica o no. Sí, claro. Como un ejemplo, digamos, de estructura y todo eso. Okay. Y luego viene el cuestionario, ¿verdad? Que es otro ejemplo que yo les traía. Por ejemplo, igual, vean el cuestionario, tiene que tener toda una introducción, ¿verdad? Y cuál es el objetivo que tiene el cuestionario. Igual, como es un cuestionario, ¿verdad? En este caso, este cuestionario es un cuestionario que van a aplicar un grupo de personas, ¿verdad? Por lo tanto, las indicaciones tienen que quedar muy claras. Igual, perdón, cuando es un cuestionario autosuministrado, las indicaciones tienen que quedar muy claras. Por ejemplo, si una persona contesta sí, después de sí, tiene que pasar a la próxima pregunta, o más bien tiene que brincarse 3 preguntas. Cuando usamos herramientas ya virtuales como el Google Form, ya eso automáticamente nosotros lo podemos establecer. Cuando son manuales, tiene que quedar claro en las indicaciones, ¿verdad? Igual ven acá entonces, entrevistar al ama de casa o cualquier adulto que se encuentre en la vivienda en el momento de la visita. Nota, tener presente la siguiente definición de hogar. Vean que aquí definen lo que es hogar. Una vivienda puede estar ocupada por uno o varios hogares, ¿verdad?
Asegurarse que la persona entrevistada tiene información general de todos los miembros del hogar, tal como en qué trabajan sus miembros, educación, etc. Y luego, entonces, se van elaborando módulos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, este módulo B, donde ya se van definiendo cuáles son las preguntas. Vean que es una encuesta, ¿verdad? Quiere decir, es sumamente estructurada, sí, no, no sé. ¿Dónde nace usted? Y también se dan las posibles respuestas, ¿verdad? Ese sería el ejemplo del cuestionario. Y bueno, aquí tenemos también un ejemplo de una cartografía social. Esta se hizo en Isla Venado. Y bueno, la idea era identificar cuáles eran las zonas, bueno, cómo ellos, cuáles eran los puntos más importantes para ellos dentro de su comunidad, pero también cuáles eran las zonas, digamos, de pesca, ¿verdad? O de traslado, o sea, cuál era el uso que hacían también del espacio, en este caso marino. Entonces, como ustedes pueden ver, en algunos casos ellos fueron identificando la plaza, los juegos, etcétera, ¿verdad? Y luego también algunos elementos acá en el mar sobre que hacían, digamos, referencia a las actividades que ellos hacían, ¿verdad? Por ejemplo, los humedales, las zonas de pesca responsable, etcétera. Estos son ejemplos. Luego nosotros hablamos anteriormente sobre el muestreo, ¿verdad? Como les decía, hay dos formas de hacer el muestreo. Hay el muestreo cualitativo y el muestreo cuantitativo. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar una encuesta, tendríamos que hacer un muestreo cuantitativo, ¿verdad? Que eso es un muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es el que está acá, ¿verdad? El cuantitativo. El muestreo probabilístico lo que pretende es conocer la probabilidad de que una unidad de observación sea elegida utilizando métodos aleatorios para no generar sesgos en la elección. Recuerden lo del método cuantitativo, ¿verdad? Que el método cuantitativo lo que intentaba era más bien medir. Por eso es que en el método cuantitativo aplicamos esta muestra. Y en este caso, lo que se aplica es esta fórmula de acá, ¿verdad? No hay mayor ciencia, se aplica la fórmula y la fórmula nos dice cuánta es la población en total que tenemos que encuestar. Mientras que a nivel cualitativo tenemos algo que se llama muestreo intencional, selectivo o de juicio. Quiere decir que yo voy identificando qué posibilidades hay de que una persona me brinde información profunda y detallada. ¿Ok? Y a partir de eso también yo voy como creando características que deberían de tener esas personas que me van a servir para mi investigación. Vean que a diferencia de la parte cuantitativa, en el muestreo cualitativo no nos interesa medir ni generalizar resultados, sino comprender los fenómenos y procesos sociales. Por eso es que les decía que si ustedes van a hacer una entrevista semiestructurada, porque en el caso de ustedes seguro van a hacer entrevistas semiestructuradas, es muy diferente lo que le van a contestar a Lisette a lo que le van a contestar a Sofía, aunque sea el mismo tema, ¿verdad? Pero son personas diferentes. Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Porque no se puede generalizar los resultados. Y el número de unidades depende de las preguntas de investigación y de cómo se desarrolla el trabajo en campo. ¿Okay? Eso sería con respecto a la muestra. Que como les dije anteriormente, en el trabajo final que tienen que hacer, realmente el muestreo no aplica porque lo estamos, más bien, el que aplica es el muestreo intencional, porque todos estamos haciendo, identificando a la gente que nos va a contestar la entrevista, la encuesta, y pues realmente viendo quién realmente nos contesta para el trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos comentado anteriormente?
Nada. Ok. Vamos a hablar un poco de la observación participante. Ustedes vieron que la técnica es la observación. La observación se puede dividir en observación participante o no participante. Cuando la observación es no participante, se puede identificar que es una actividad desde fuera, como dice acá, ¿verdad? En el cual, digamos que yo puedo llegar a una comunidad, a un grupo, pero no necesariamente formar parte de él y hacer una observación, ¿verdad? Vean ustedes que aquí hace una alegoría muy interesante, ¿verdad? Él o la investigadora realiza el trabajo de campo como si estuviera viendo una obra de teatro, ¿verdad? O sea, cuando uno va a ver una obra de teatro, uno está sentado, ¿verdad? Viendo lo que ocurre, no tiene mayor interacción con los artistas ni nada. Y se toman notas de lo que pasa. Eso es una observación no participante. Cuando nosotros vamos a trabajar en una observación participante, implica estar adentro. Quiere decir, ya no estaríamos viendo la obra sentados, sino que más bien seríamos parte del elenco, parte de los artistas, y estaríamos tomando nota, igual, observando qué es lo que ocurre en esa interacción, en esa obra, ¿verdad? Y la participación pone énfasis en la experiencia vivida por parte del investigador. Como es desde dentro, ¿verdad? Ustedes también forman parte de esa experiencia, ¿verdad? No son agentes externos, sino pueden ser agentes internos en ese momento. Hay una frase aquí que a mí me gustó mucho: observar para participar y participar para observar, ¿verdad? Yo creo que igual en todo proceso de interacción con otras personas hacemos eso, ¿verdad? Primero observamos para poder participar, que tenemos que comprender las dinámicas de esos grupos sociales, y luego participo también para observar. ¿Alguna duda con la observación? Ok. Aquí yo les pongo algunas consideraciones en la aplicación de la técnica, ¿verdad? Por lo general, al inicio del trabajo de campo, nosotros tendemos a registrar todo lo que sucede, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasó en la inducción, ¿verdad? Tiende uno a tratar de apuntar todo y ni vuelve a ver, ni levanta la cabeza con tal de estar apuntando, ¿verdad? Pero eso está bien en un primer momento, pero luego se recomienda hacer foco a los aspectos relevantes de nuestra investigación, ¿verdad? Y eso es parte de la expertise que ustedes van a ir teniendo, como yo les digo. Luego de eso, también hay que tener en cuenta que hay que registrar palabras claves, ¿verdad? Igual no toda la información, sino palabras claves que luego me permitan a mí acordarme de qué era ese momento que fue significativo en mi observación, ¿verdad? Aplicar tácticas para recordar detalles, ¿verdad? Y esto es muy importante. Vean ustedes, es importante realizar las anotaciones de los sucesos en términos descriptivos y no evaluativos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser consciente de que yo estoy en un proceso de investigación donde tengo que dejar los juicios de valor a un lado, ¿verdad? Entonces yo tengo que escribir lo que ocurre, no evaluar lo que está ocurriendo, ¿ok? Hay la diferencia entre un proceso objetivo y un proceso subjetivo, ¿verdad? Y es muy importante y es necesario, ¿verdad?, detallar de forma separada las descripciones y las impresiones personales, sentimientos, intuiciones personales. Entonces, vean, yo voy a tener esta parte de descripción, luego voy a tener mi impresión personal y luego de eso también voy a tener otra parte que tiene que ver con ir tratando de analizar estos acontecimientos con las teorías, ¿verdad?
o la información metodológica. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, porque mucha gente tiende a generar juicios de valor cuando van describiendo los sucesos en un proceso de estos. ¿Okay? Entonces, esos son 3 aspectos importantes que deben de tomar en cuenta si van a aplicar observación. Luego, si van a aplicar entrevista, lo que hablamos, hay 3 tipos de entrevistas: la estructurada, la no estructurada y la semiestructurada, ¿verdad? En la estructurada, todos los entrevistados se les hace las mismas preguntas, un poco tal vez como va a hacer David, ¿verdad? David va a hacer un cuestionario para toda la generación y no va a ir cambiando las preguntas por persona o por grupos de edad o nada de eso. Es una entrevista semiestructurada, ¿verdad? Y tienden a hacer preguntas cerradas, quiere decir sí, no, o como el ejemplo que ustedes vieron, donde uno va estableciendo cuáles son los parámetros de respuesta que pueden haber. Luego tenemos la entrevista no estructurada, donde, ¿qué significa? Que las preguntas van a variar de persona a persona entrevistada. No va a ser lo mismo lo que yo le voy a preguntar a Carlos que lo que le voy a preguntar a Karen. ¿Okay? Y más bien, yo lo que tengo son temas generales que yo quiero tratar, pero no son preguntas. O sea, yo quiero conocer los efectos del COVID en el estudio. Y también quiero saber cómo afectaron estos en su vida familiar. Pero ven que son como temáticas más generales, ¿verdad? Yo no elaboro como 6, 7, 8 preguntas, sino que tengo 2 temas y a partir de eso, conforme yo voy hablando con Karen, voy entonces elaborando mis preguntas. Y luego tenemos la entrevista semiestructurada, donde se utilizan preguntas abiertas y cerradas, como les dije anteriormente. También se lleva una pauta de preguntas y ejes temáticos y las preguntas pueden ser modificadas con base a la conversación que se sostiene con el entrevistado. ¿Eso qué significa? Que yo puedo estar aplicando una entrevista, voy por la pregunta 5 y me doy cuenta que la pregunta 6 tal vez ya se respondió con la 5. Puedo continuar, ¿verdad? O pueden surgirme nuevas preguntas como habíamos comentado anteriormente. Estrategias a tener en cuenta con respecto a la entrevista. Hay que dejar hablar al informante. Eso es un punto súper importante. Yo no sé si ustedes vieron, para mí, el mejor ejemplo de un mal entrevistador es Ignacio Santos. Ese es el peor entrevistador que hay. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando él hace las entrevistas no deja hablar. Va como contestando el mismo o mete, digamos, pregunta, cuando la persona va a hablar, mete otra vez, ¿verdad? Entonces, eso no se hace. Y si no lo han visto, véanlo. Véanlo al mediodía en las noticias para que vean cómo no se hace una entrevista. ¿Ok? Uno tiene que dejar hablar al informante. Profe, que le conviene una respuesta, tal vez, ¿no será por eso? ¿A Ignacio Santos? No, no sé, pues tal vez sí, como por televisión, y tal vez algo gana o pierde, que dé una respuesta a favor de él o que él quiera que responda, pienso, no sé. Claro, eso puede ocurrir, pero en un proceso de investigación como el de nosotros, que tiene que ser un proceso más objetivo, nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Además, hay otro tema muy importante. Cuando uno le atraviesa a otra persona así, ¿verdad? Cuando está hablando y uno se le atraviesa, es una falta de respeto. Así es. Y mucha gente lo nota así. Entonces eso ya puede generar problemas a la hora de la entrevista. Entonces, es muy importante dejar hablar al informante. Y ustedes hablan solamente para ampliar la información o para hacer nuevas preguntas. Solamente. ¿Ok? Ya me y todo porque yo interrumpí. Disculpe, más bien, bro. No, para nada, no era por eso, William.
No era porque usted, digamos, habló, sino por el ejemplo que estaba poniendo Ignacio Santos, ¿verdad? Que eso es importante tomarlo en cuenta también por lo del respeto. O sea, uno no puede estar haciendo una entrevista y que la gente hable y usted meterse, ¿verdad? Porque la gente además lo percibe mal, lo puede percibir mal. Entonces eso hay que tener cuidado. De acuerdo, profe, copiado. Luego de eso hay que tener tácticas de animación y elaboración de gestos, ¿verdad? Cuando alguien me habla, yo no puedo tener, ¿verdad? La cara, como dicen, poker face, sino que pues tengo que mostrarme interesado en lo que las otras personas están diciéndome, ¿verdad? Ah, qué interesante, qué bueno, uy, qué, ¿verdad? Uno tiene que hacer gestos, ¿verdad? Aquí me pregunta Allen, ¿es necesaria una grabación? Sí, cuando uno hace una entrevista debe de grabar, ¿verdad? Debe de grabar y tiene que pedir un permiso para que la gente también permita grabar, ¿verdad? Y después, eso es lo que les permite a ustedes poder ir a transcribir la entrevista y tomar las ideas de qué fue lo que pasó. ¿Qué ocurre? Cuando uno hace una entrevista, tiene que intentar, o sea, es una conversación relajada con la otra persona. No es lo mismo que yo esté con un cuaderno acá tomando nota y ustedes me estén hablando y yo les diga, ajá, sigamos, ¿verdad? A que yo deje de lado mi cuaderno y les ponga atención a ustedes, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando yo hago una entrevista, tengo que intentar dejar de lado estas anotaciones, ¿verdad? Para eso tengo mis grabaciones, para poder generar también hasta un vínculo con la persona entrevistada, ¿verdad? Hagan la prueba, traten de hacer una entrevista escribiendo un cuaderno nada más y hagan la prueba de hacerlos sin escribir y ponerle atención a la gente para que vean cómo cambia hasta la disposición del cuerpo de las personas. Hay que utilizar tácticas de reafirmar y repetir, ¿verdad? Esto con el fin de, para ir generando asociaciones de ideas. Y también tácticas de recapitulación, como repreguntar algo para seguir o para también constatar realmente lo que esa persona nos está diciendo. Tácticas de aclaración, ¿verdad? Igual no es llegar y decir, vea, es que yo no lo entiendo lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Sino es decir, vea, usted podría explicarme más acerca de lo que me acaba de comentar, ¿verdad? Y entonces la persona puede hablar un poco más. Y realizar preguntas hipotéticas también. Bueno, en el caso de que suceda tal cosa, ¿ustedes cómo creen que reaccionarían? ¿Verdad? En el caso de que volvamos a esto que llaman normalidad, ¿creen que seguiríamos utilizando estas plataformas o no? ¿Verdad? Ok. Listo. ¿Alguna duda con respecto a las entrevistas? Profe, buenas noches. Tal vez yo me gustaría saber si en la entrevista es necesario que sea la grabación de audio o grabación video o cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos. Lo que ocurre es que es más sencillo, o sea, la grabación de video es muy rica porque lo que te puede también permitir luego es hacer un análisis hasta de los gestos, ¿verdad? De la gente. Lo que pasa es que la gente también se cohíbe cuando hay grabaciones de video. Entonces eso puede ser una limitante. Lo básico sería una grabación de audio común y corriente, ¿verdad? Eso sería lo mínimo que debería de tener. Gracias. Con gusto. Profe, entonces,
ese audio nosotros se lo haríamos a usted como por aparte o no, solo es como para nosotros y guiarnos. Ajá, no. Cuando uno hace una entrevista, usted graba la entrevista y luego tiene que hacer algo que se llama transcripción de la entrevista, que es tomar ese audio y transcribirlo. ¿Qué esperaría? Realmente así, Ajá, palabra por palabra. ajá. Entonces, ¿qué esperaría yo que esté en el anexo? La transcripción de la entrevista, como anexo. Y eso me lleva a otra pregunta. Ajá. Dígame. Bueno, es que yo nunca he hecho como una investigación de este tipo. Ujú. Entonces, ¿cómo es? Lleva introducción, desarrollo, como cualquier otra. Y luego en alguna parte uno pone, bueno, supongo que acá me está diciendo en el anexo, la entrevista literal, pero todo lo demás se trata de como mi opinión, hace, no, como no de opinión, pero es que eso no lo entiendo muy bien. Vean, para lo del informe tienen que seguir todo lo que viene en la guía, ¿ok? O sea, su opinión, o sea, realmente no es la opinión, es el análisis que usted va a hacer de la entrevista que realizó, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los principales resultados de esa entrevista? ¿Qué es lo que al final la gente percibió en relación, por ejemplo, con la cuarentena? Eso no es algo que usted está inventando, eso es algo que la gente le está diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos en la parte de desarrollo, donde vienen los resultados, es donde usted va a ir haciendo ese análisis de la información que recolectó. Que si usted ve no es su opinión, es un análisis de lo que la gente dijo, ¿verdad? Entonces tendría una introducción, un desarrollo y un anexo. Y una conclusión, y luego tendría anexos. Ajá. Ok. Pero está en la guía, se fue en la guía que vimos ahora. Ah, sí. Ok. Daniel. Profe, una consulta Ajá. con respecto a la entrevista. Si fuese el caso que a la persona se le dificulta, pues, no sé, hacer la grabación, eh, digamos, que yo le pase las preguntas que le voy a hacer por Word, digamos, o por un archivo, no sé, y que ella las responda, estaría mal. Sí, porque vos entonces no estarías aplicando la entrevista como debería ser, de manera personal. Ok, no, es que esa era mi duda, porque como vi, digamos, ahora esa entrevista, ese archivo suyo que eran varias preguntas, yo pensé que eso se hacía así, digamos. No, eso es su guía. Digamos, eso que yo mostré es la guía que Daniel va a tener, ¿ok? Pero esas preguntas yo se las hago a la persona. La persona no las ve ni previamente, ni las ve en el momento. Yo las voy haciendo, ¿ok? Profe, Eh, dígame. Lizeth, deme un momentito porque sigue Michael. Ok, de acuerdo. Profe, yo tenía una pregunta, es que antes se le iba a hacer, pero se cambió el tema. Es con lo del, bueno, con lo del trabajo final. Es que, mire, tengo dos casos ahorita, pero es por si el primero usted no lo acepta o si tiene algo que ver con lo que le voy a decir. Yo quería investigar más que todo con lo que está pasando ahorita en el tema, bueno, políticamente y viendo también temas de racismo en Estados Unidos. Entonces, quería investigar un poco sobre todo lo que ha pasado, el toque de queda, de hecho, que el presidente hizo anoche y las cosas políticas que han pasado y tengo amigos que viven allá, entonces quería hacerles una entrevista. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro que sí. No importa si el país es de allá, bueno, si es otro país. No, no importa si vos tenés acceso a ellos, si puedes hacer una entrevista o puedes hacer una encuesta, lo puedes hacer. La entrevista claramente en este caso sería virtual, ¿verdad? Sí, otra pregunta, el problema es que, o sea, ellos hablan un poquito español, pero más que todo es como en inglés. ¿Se puede hacer y ponerle subtítulos sea el caso que se haga en inglés? Sí, no hay ningún problema. Ah, ok, está bien, gracias. Bueno,
David y luego sigue Lisette. Profe, en el caso mío, que es una encuesta semiestructurada, en los anexos lo que va son como los pantallazos o el resultado de las respuestas de cada una de las personas que me respondió por medio de la plataforma. Sí. Entonces, antes de yo hacerles la encuesta, digamos, en donde yo les explico qué es, tiene que ir algo, o sea, tengo que explicarles y que me den el consentimiento de que esas respuestas se puedan poner, qué sé yo, en los anexos del trabajo. O sea, que no es anónimo. Pues lo puedes hacer anónimo, porque en este Bien. caso no afecta en nada. Ok, Y perfecto. así o sea, eso sí les tiene que explicar que es anónimo, ¿verdad? Ok, entonces lo que hago es, porque a la hora que a uno le responden, sí se ve quién es el nombre. Lo que hago es que recorto la parte del nombre y nada más pongo la respuesta, digamos. No, eso usted lo puede editar en el formulario de Google. Ah, ok, perfecto, profe. No le salga el nombre ni el correo ni nada. Ok, gracias. Bueno, Lisette. Sí, profe. Yo tengo dos consultas, digamos, es que casi no puedo escuchar en la parte de lo de las entrevistas. Digamos, en el momento que yo esté haciendo la entrevista, la persona que se la voy a aplicar, yo tengo que grabarla. Después, con esa grabación, yo puedo ir a hacer transcribir la grabación a donde es los anexos, ¿verdad? A donde corresponde. Ajá. Y después, seguidamente, tengo que citar la persona como debe ser, digamos. ¿Sería así el proceso o estoy perdida? Porque es que no sé. Ajá, está bien. Lo único que le hace falta es que luego también tiene que hacer el análisis de la información, que es donde dice primero resultados de la aplicación de la técnica. Digamos, yo me voy a guiar valga la redundancia, con la guía, pero nada más me estaba refiriendo al área, ahí a los anexos, para yo poder ya como entender esa parte. Sí, correcto. Sí, Okay. eso, los anexos sería eso, nada más. Ok, gracias, profe. Bueno, David. Profe, ahí me surgió una duda, digamos, en ese caso, como en los anexos, digamos, las respuestas son anónimas, ¿verdad? En la bibliografía, digamos, ¿cómo hago para poner a quién se lo consulté? Lo hago más bien en general, digamos, y pongo consultado por tal plataforma, tal día, por medio, no lo puedo generalizar, digamos. Sí, nada más lo pone así. Igual acuérdense que lo de referencias bibliográficas también no solamente si aplican una técnica, ¿verdad? Sino también si usan algunas lecturas o libros para hacer el trabajo, ¿verdad? Para que no se limiten solo a eso. Ok, perfecto. Okay. Bueno, y este sería, digamos, el último que les traigo, que son los grupos focales o grupos de discusión, que eso también se hace bastante digamos, más que todo en los estudios de mercados que se trabaja con grupos focales o grupos de discusión. Vean ustedes que lo que plantea es que igual es una conversación, nada más que una conversación grupal, ¿verdad? En el cual hay una persona moderadora. Digamos que bien en este momento nosotros podríamos hacer un grupo focal, nada más que no cumple con la cantidad de gente porque serían menos. Pero que yo modere y a partir de eso vayamos generando preguntas donde ustedes van haciendo comentarios. Y bueno, lo que se trata es de captar, como dice acá, captar y analizar discursos, ideologías y representaciones simbólicas, ¿verdad? Y que esto va a estar muy determinado por el estrato, la clase o, bueno, a nivel social, ¿verdad? Cómo están representados. Y bueno, lo que se espera es obtener valoraciones sobre el tema que nosotros vamos a estudiar. Pueden ser, por ejemplo, grupos de expertos, pueden que no sean expertos. Nosotros los tenemos que ir definiendo ahí con ciertos elementos que ahorita vamos a ver. El orden del discurso que aparece en el grupo de discusión no es un orden impuesto por una pauta de contestación,
sino un orden construido a partir del desorden de la conversación, ¿verdad? No es como ahora, bueno, levanten la mano, no, sigue fulanito, no, sino que la gente va hablando y vamos comentando y a partir de ese desorden de conversación se va generando el orden del discurso. Vean ustedes que los grupos focales se conforman según criterios de homogeneidad y heterogeneidad. O sea, yo selecciono, por ejemplo, voy a seleccionar a hombres de 25 años y estudiantes universitarios, ¿verdad? Eso es un grupo de homogeneidad. O puedo decir, bueno, hay ciertos criterios de homogeneidad y otros de heterogeneidad. Hombres y mujeres de 20 a 25 años, estudiantes universitarios, ¿verdad? La homogeneidad está en que son estudiantes universitarios. La heterogeneidad está en el sexo y está en la edad. Entonces, en este punto, siempre esto lo tenemos que hacer de acuerdo a nuestra problemática de investigación, ¿verdad? Vean ustedes que nunca se separa eso. Y luego vean ustedes que los grupos focales se constituyen por una cantidad de 5 a 9 personas o 10 a 12 personas. Solamente un grupo focal de más de eso no es viable. ¿Okay? Y bueno, siempre es importante anticiparnos a cómo se llevará a cabo, ¿verdad? Hay que pensar en un lugar donde vamos a hacer el grupo focal, en qué horario vamos a hacer el grupo focal, cómo vamos a buscar a los informantes y comunicarles que se les va a invitar, ¿verdad? Y vean ustedes que hay un aspecto muy interesante. Las consultoras privadas, por ejemplo, Sid Gallup, Borges y Asociados y otras, ¿verdad? Realizan pagos a la gente que participa en los grupos focales, ¿verdad? Casi siempre se pagan como unos 10,000 colones. 10,000 estaba hace como 2 años. Me imagino que no lo han subido. Entonces, bueno, pagan 10,000 colones a la gente que vaya a los grupos focales. En el caso de ustedes, y en el caso de las investigaciones sociales, eso cuesta mucho, ¿verdad? Porque no tenemos de ahí 120,000 colones para pagarle a 12 personas para que vayan a un grupo focal, por ejemplo, ¿verdad? Si son 12. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el pago no es una prioridad en una investigación social, pero siempre es necesario ofrecer comodidades a los informantes. Por ejemplo, en dónde se va a realizar la actividad, cuándo realizar la actividad, dar alimentación en la actividad, si se puede, ¿verdad? Esto tanto en un grupo de discusión como, por ejemplo, cuando vamos a hacer un taller, ¿verdad? O dependiendo, si es una entrevista, yo tengo que ser consciente de que yo me tengo que trasladar a donde vive la persona para poder aplicar la entrevista, ¿verdad? No puedo esperar que la persona venga a mí, porque debo de generarles comodidades, ¿verdad? Entonces, esas serían como las técnicas que yo les quería presentar y que vienen a ser como un resumen también de algunas de las que venían en la literatura. Esto porque, bueno, estas técnicas en la mayoría de los casos son las que más se utilizan en los procesos que desarrollamos. Hay más, se pueden aplicar más, pero estas son como las más, sí, las que más se aplican en el contexto en el que están ahorita en los cursos y también en otros cursos ustedes van a ver más técnicas, por ejemplo, en lo que es comunicación social, en lo que es, bueno, en comunicación social van a haber técnicas para el trabajo con grupos, no son técnicas de investigación, pero se apoyan, digamos, en ellas. También en diagnóstico y acción comunitaria van a haber otras técnicas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, este es el inicio del proceso en el cual ustedes se van a hacer especialistas en aplicación de técnicas. Unas de investigación y otras de trabajo, para el trabajo con grupos. ¿Okay? Si hay dudas, comentarios.
¿Dudas? Profe, ¿qué porcentaje tiene este trabajo? Ya va, porque no me acuerdo. Sí, creo que cuando estábamos en modalidad presencial valía 35%, ¿no? Pero como tenemos un 20% del video de la actividad pasada, entonces no sé cómo quedó eso. No, quedó igual. La evaluación nunca se cambió. El trabajo final cuesta 30%. Ok, esto cuesta 30%. Ajá. Ok. Profe, una consulta. Ajá, Daniel. ¿Cuándo hay que entregar ese trabajo? La otra semana. Silvia C. Profe, ¿la fecha de entrega es el martes o hay opción como un poco más? Es que me preocupa un poco más que todo las respuestas, que lo que dure la gente dándonos las respuestas. Entonces, para saber con cuánto tiempo contamos. Vean, hagamos una cosa. El examen, digo, el trabajo está para presentar el 9, ¿verdad? Ya después del 9, lo que tenemos ya es como un poco un foro sobre ética. Es una lectura sobre ética y lo que hay es un foro. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a ampliar la entrega del trabajo final para el 16 de junio. ¿Les parece? Muchas gracias. Uy, sí, profe, Sí, gracias. perfecto. Porque igual el trabajo es como un poco largo, no solo la parte de buscar que nos responda la técnica. Ajá, correcto. Entonces para el 16. Ajá. De junio. Para el 16 de junio. Y la otra semana tenemos el foro. Bueno, La otra semana, entonces, no, la otra semana lo que tendrían es igual tiempo para continuar haciendo su trabajo. Y el 16 de junio, más bien es que tienen el foro. ok. Entonces, aprovechen la otra semana para aplicar la técnica o cualquier duda que tengan del trabajo, ¿verdad? Yo igual voy a estar disponible. Hablamos por mensaje. Si alguien tiene alguna duda específica de su trabajo, me avisa, ¿verdad? Yo voy a estar disponible el otro martes, igual de 6 a 8:30, por ahí, para entonces ver dudas en relación al trabajo. ¿Les parece así mejor? Sí, claro, profe. Entonces, para el 16, el trabajo y el foro, las dos. Ajá, correcto. Ok. Clarísimo, entonces. Sí, profe, la verdad estaba preocupada. Sí, es que esto es bastante, la verdad. Pero bueno, entonces quedamos en eso, 16 de junio el trabajo. Para la próxima semana voy a estar contestando dudas en relación al trabajo. En este momento voy a subir lo que es la presentación y la guía del trabajo para que entonces lo tengan ahí como base para que empiecen, ojalá pronto, a hacer lo que se requiere. ¿Está bien? Entonces, si no hay dudas o comentarios, cerraríamos. Creo que las dudas van a comenzar a surgir cuando nos pongamos ya a hacer el trabajo. Entonces, más bien, es como muy importante la sesión de la otra semana, profe. Sí, y también es muy importante que lo hagan entonces con tiempo, por si surgen dudas, ya tenerlas contempladas para el martes, ¿verdad? O para antes. Igual si no me mandan un mensaje o me mandan un correo y apenas yo pueda se los contesto. Claro, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Con gusto. Buenas noches entonces, que descansen. Igualmente, chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, William. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, hasta luego.